Bienvenidos a una nueva entrega del programa de misterio más Nobel de la radio, claro está. Bienvenidos todos a Cultura del Misterio 2.0. La muerte lo mismo llama a las cabañas de los humildes que a las torres de los reyes. Y es que la muerte nos trata realmente a todos por igual, rico, pobre, banquero, vagabundo. Pero realmente, ¿qué se esconde detrás de la muerte? ¿Qué se esconde detrás del concepto que la sociedad entiende hoy en día por muerte? Bienvenido a Cultura del Misterio 2.0, hoy, muerte, última parada. La muerte, ese gran misterio, esa gran desconocida, pero ese gran anhelo que tiene el ser humano por saber, por conocer, pues cuánto le rodea, cuánto invade su vida, a dónde va, de dónde viene. Hoy en Cultura del Misterio 2.0 tratamos el tema de la muerte. Médicos canadienses de una unidad de cuidados intensivos han encontrado un extraño caso investigando a 4 pacientes terminales en el que uno de ellos mostró una persistente actividad cerebral después de ser declarado clínicamente muerto. Durante más de 10 minutos después de que los médicos hubiesen certificado su muerte, incluyendo ausencia de pulso, incluso no reacción de las pupilas, el paciente parecía experimentar las mismas ondas cerebrales que experimentamos mientras dormimos, las llamadas ondas delta del sueño profundo. La investigación que ha llevado a cabo un equipo de la Universidad Western Ontario de Canadá
informa que las ondas delta persistieron en el paciente después del cese del ritmo cardíaco y de la presión arterial. Igualmente han destacado que la muerte podría ser una experiencia única para cada individuo, ya que los 4 pacientes examinados mostraban pocas similitudes en su actividad cerebral, tanto antes como después de ser declarados clínicamente muertos. Como no encuentran por el momento una explicación a estas irregularidades, pensaron en un primer momento que podrían deberse a un mal funcionamiento de los equipos médicos, pero después de comprobar minuciosamente que estos funcionan perfectamente, han descartado que sea un error en las mediciones. Los investigadores afirman que suceden cosas muy extrañas en el momento de la muerte y después. De hecho, en 2 estudios llevados a cabo en 2016, encontraron que 1000 genes todavía funcionaban varios días después de la muerte en cadáveres humanos. Incluso incrementaron su actividad siguiendo al momento exacto de la muerte clínica. Afirman que habrán de seguir investigando, ya que las conclusiones no son determinantes. Pero realmente, ¿qué sucede en el cerebro durante los momentos previos a la muerte? Bueno, pues una de las preguntas más intrigantes para los científicos, y claro está para cualquier persona en general, es que ¿qué es lo que sucede realmente en el cerebro en los momentos previos a la muerte? Bueno, pues al parecer experiencias de distintos pacientes revelan que justo antes de morir se produce una actividad cerebral que puede aportar nueva información sobre este instante de la vida tan temido por todos. Veamos qué se sabe al respecto. De acuerdo. Analizando investigaciones, informes, conferencias varias acerca del tema de qué es lo que sucede en nuestro cerebro, nos encontramos con los pacientes terminales justo antes de que se produzca el fatal desenlace. Resulta que en algunos hospitales del mundo se ha observado que pacientes con enfermedades terminales como el cáncer o condiciones cardíacas agudas muestran una actividad inusual e inesperada justo antes de morir. Se observa una explosión de ondas cerebrales con picos que tienen la misma intensidad y el mismo tiempo de duración. Algunas personas con experiencias cercanas a la muerte revelan haber visto una luz, pero realmente no todas tienen la misma vivencia. Lo más habitual es que los pacientes relaten haber tenido una gran cantidad de recuerdos en un periodo muy breve de tiempo y haber visto cosas que no habían visto realmente nunca. Pero entonces, ¿realmente por qué se produce esta actividad cerebral antes de la muerte? Pues se pensó que la causa de esta actividad cerebral tan intensa antes de la muerte podría radicar en la interferencia de distintos artefactos que están conectados en la habitación de los pacientes, a saber, móviles, máquinas médicas. Sin embargo, se hizo la misma medición mediante electroencefalogramas a personas que han pedido que se las desconecte de todo aparato y en espacios donde no hay móviles u otros dispositivos electrónicos. El resultado, inquietante cuanto menos, y es que sigue siendo el mismo: ondas marcadas que reflejan intensa actividad cerebral. La explicación de este fenómeno puede estar, piensan los científicos, claro está, en que se está produciendo a nivel celular una descarga de neuronas. Con la ausencia de presión sanguínea se reduce cada vez más la cantidad de oxígeno que llega al cerebro. Pero diversos científicos también han comprobado que se produce cierto efecto dominó en el cerebro, ¿vale? Un efecto dominó, ¿vale?, en la misma medida en la que ya no hay oxígeno.
Resulta que las neuronas pierden su capacidad de generar electricidad, pero como son una gran red donde todas se interconectan, pues una a una van descargándose, y esta es una actividad que se muestra en los encefalogramas como picos irregulares. Pero ahora queda aún mucho por investigar acerca del funcionamiento cerebral. Realmente, ¿qué sucede en el cerebro en los momentos previos a la muerte? Será pues una pregunta a responder en la misma medida en que la ciencia avance en estos campos tan complejos de la neurología humana. Y es que aunque existen datos contradictorios, digamos, acerca de qué es lo que pasa en nuestro cerebro a punto de morir, algunos científicos indican que se trata de un engaño del cerebro, mientras que otros creen que puede tratarse de experiencias reales. Nos encontramos con un personaje, George Masur, un anestesiólogo norteamericano, que cree que la consciencia está en la raíz de nuestro cerebro, y al acercarnos a la muerte pues nos lleva a la frontera entre el existir o el dejar de hacerlo. Por supuesto que en la ciencia toda hipótesis debe ser probada, y por ello se realizó un estudio con ratones midiendo su actividad cerebral luego de morir mediante eutanasia. A estos ratones se les había colocado previamente electrodos en diferentes zonas de su cerebro. Estos científicos lograron describir qué pasó con su cerebro después de la muerte clínica, sin latido cardíaco ni respiración. Y es que las neuronas de los ratones siguen enviando señales de forma rápida, entre 25 y 55 segundos. Si bien en un principio pueden ser débiles, hay un momento indicado en que aumentan notablemente. Digamos que la sincronización neuronal durante este periodo es el doble de fuerte que cuando los ratones están anestesiados o despiertos. Si bien se sabía que había actividad neuronal, nunca jamás se imaginó que fuera realmente tanta. Ante los datos entregados por este experimento, los científicos concluyeron que quienes pasan por una experiencia cercana a la muerte, ECM, tienen activos los centros visuales y memoria, por lo que pueden reconocer personas o hechos para luego recordarlas. Si bien el experimento fue en ratones, obviamente no se puede hacer en personas. Ahora sabemos que la consciencia sigue presente en el cerebro tras la muerte clínica, de la cual es posible volver a menos que se produzca muerte cerebral, tras lo cual pues se declara a la persona como muerta oficialmente. Gracias a las conexiones y sincronización cerebral, habría una fuerte actividad durante esos segundos donde estamos más cerca de la muerte que de la vida, descartando que se trataría de solo un sueño. Solo queda saber qué tan reales son esas experiencias. ¿Acaso fruto de un cerebro activo? ¿O realmente hay un componente de otro mundo y que quizá nunca podamos entender? ¿Qué más y quién menos ha tenido un familiar, persona cercana, amigo, cercano a la muerte? Os habréis fijado en el que en los momentos previos, minutos previos a la muerte, se produce en el paciente cierta mejoría, cierto, alivio, si se quiere llamar de esta forma, cierto cese de los síntomas que acucian la enfermedad que posea. Y este es un hecho que realmente científicos no se explican, no acaban de saber a qué se debe, no acaban de saber por qué sucede, a qué es debido. Y lo denominan mejoría de la muerte, ¿vale?
Hablamos de esa recuperación de salud aparente de la que disfrutan pues algunos pacientes afectados por una enfermedad grave o terminal justo pues minutos, unos días, unas horas antes del fallecimiento. La definición está sacada del concepto popular, pues no existe un término clínico oficial para ello. Desde el punto de vista científico, la mejoría de la muerte no existe. En primer lugar, porque no hay datos estadísticos, ni descripción, ni medias que conceptualicen algo como la mejoría de la muerte. Desde la ciencia la cuestión es, demuéstrame que existe algo llamado mejoría de la muerte, en qué consiste exactamente y cuántas veces ocurre, para saber si es casualidad o no. La verdad es que solo poseemos testimonios de familiares y amigos, experiencias personales y no contrastadas. Sin más información, la verdad es imposible aplicar el método científico moderno al problema. O realmente si lo aplicamos, la respuesta más inmediata es no existe algo llamado mejoría de la muerte. En ese sentido, la ciencia se queda a la espera de más datos para pasar al siguiente paso, si es que se confirma realmente que la mejoría de la muerte ocurre. Digamos, el porqué. Por esta razón, sencillamente no hay prácticamente bibliografía al respecto. Esto probablemente se deba a ser un tema muy difícil de encarar, pues ya que desde el punto de vista estrictamente científico la mejoría de la muerte no existe. Es simplemente el proceso de agonía o la interacción en los últimos momentos de la vida. Así que dispuestos en esta situación vamos a trabajar con lo que tenemos, los testimonios, ¿de acuerdo? Muchas personas, incluyendo profesionales de los servicios sanitarios, afirman haberla vivido. Es más, incluso se dice que ocurre entre los animales también. Esto último solo hace el tema aún más complejo, ya que realmente los animales tienen una inusual resistencia desde nuestro punto de vista, además de lo difícil que es hacer una comparación. En general se considera la mejoría de la muerte como un suceso en el cual unos días o unas horas antes, puede incluso que solo unos minutos, unos instantes, el paciente se muestra lúcido de nuevo. En este proceso hace preguntas coherentes, parece en mejor estado de salud y según las afirmaciones normalmente tiene cierta conciencia de que va a morir. Incluso existen algunos casos, aún muchísimo más extraños, donde el paciente se ha encontrado al borde de la muerte, experimentando esta supuesta mejoría y realmente ha sobrevivido. Pero intentando buscar una explicación, sí, aun teniendo en cuenta de que la ciencia no está dispuesta a explicar algo que por ahora no existe oficialmente, pues seguimos en busca de esta llamada explicación. Habrá que hacer un ejercicio de imaginación, ¿de acuerdo? Supongamos que la mejoría de la muerte existe realmente. ¿Por qué podría ocurrir? En caso de estrés extremo y sensación de peligro, nuestro cuerpo está preparado para activar un sistema de emergencia, el cual segrega adrenalina y otras hormonas in extremis con las que una persona herida es capaz de sobreponerse al dolor, malestar, fatiga y otros problemas. Entonces digamos que podría funcionar un sistema parecido que se activase ante ciertas señales previas a la muerte. Bueno, pues el problema es que los pacientes más afectados normalmente tienen disfunciones metabólicas tan grandes que parece casi imposible que dispongan de la más mínima reserva o los órganos en estado adecuado para hacerlo. Otra opción estaría relacionada con el sistema nervioso central. Existen algunos interesantes estudios que hablan de ciertas recuperaciones. Pero realmente podría existir un sistema, llamámosle, de emergencia que se activa ante la inminencia de la muerte en enfermos de Alzheimer, Huntington y otras enfermedades de degeneración neurológica. Bueno, pues aunque el mecanismo se desconoce, realmente los síntomas son bastante parecidos. Sin embargo, en el caso de la mejoría de la muerte no contamos con esta enfermedad ni con los mismos mecanismos moleculares.
Pero entonces, ¿y si fuera una energía interna especial y guardada para tal momento? Bueno, pues lo siento mucho, pero no. Abusamos de la palabra energía. Definir un concepto vago y misterioso dentro del campo de la pseudociencia no nos va a dar ninguna solución, así que dejaremos esto aparte. Otra opción más triste pero también coherente es que dicha mejoría la encontremos porque queremos encontrarla. En un sistema parecido al efecto placebo y a miles de cosas que rigen nuestra vida, apreciamos más ciertos detalles que otros, dándole valores falsos a ciertas situaciones. Esto es bastante posible debido a la situación dramática que vivimos en momentos de dolor. No es que no ocurran ciertos hechos, como que alguien se despierte y sonría, sino que le otorgamos un valor exacerbado. Tal vez el paciente ha sonreído 5 veces en las últimas 4 horas y no lo recordamos igual de bien. En cualquier caso, esta explicación tampoco termina de convencernos. En cualquier caso, la mejoría de la muerte es algo que está más allá, por ahora, de las explicaciones científicas. Esto no quiere decir que no exista. Tarde o temprano la encontraremos, pero por ahora deberemos seguir a la espera, observando. Vive honestamente, tarde o temprano atravesaremos el umbral de la muerte, porque la naturaleza de todo hombre, ninguno se escapa de esta suerte. Y es que en algún momento de nuestra vida hemos reflexionado sobre la muerte, ese tránsito en que el ser vivo deja de serlo, que en nosotros los humanos viene a ser pues la separación del alma y el cuerpo. Es la muerte un tránsito del ser personal. Al contrario de lo que comúnmente se piensa, la muerte no es un ser o una persona que deambula por el mundo arrancando la vitalidad a los seres vivos, sino que filosóficamente la muerte es la carencia de la vida de un ser vivo. Es pues que más allá del mito de la parca o la calaca con su guadaña, la muerte es simplemente la falta de vida de un organismo. La muerte realmente está ligada a la vida humana como una amenaza constante, como bien expresó Shakespeare en la frase de su obra Hamlet, ser o no ser, he ahí el dilema. Esa sentencia nos muestra la angustia del ser humano, ante lo frágil de su persona, que en un momento tiene vida, pero en otro momento puede perder dicha existencia. Pero humanamente la muerte es un tema más allá de la cesación de la vida de un ser viviente, ya que representa un tránsito personal en la separación o en la ruptura de la unión del cuerpo y el alma, encomiándose así hacia un nuevo y misterioso estado del que fue un ser humano. Pero por su elemento espiritual el hombre puede trascender a la muerte. Es así como aún recordamos y veneramos a las personas que vivieron mucho antes que nosotros, suceso que no ocurre en otro ser vivo. La muerte nos enseña el fin de la naturaleza humana, así como la ciencia del hombre, pero es allí donde comienza su trascendencia y ascensión espiritual. Y es que en verdad todo hombre debe encaminar su vida hacia lograr una trascendencia más allá de la muerte, porque en ese sentido se busca alcanzar una realización personal y la muerte resulta un proceso menos angustiante al no significar tan solo el fin de la vida, sino más bien resulta un nuevo estado al cual está encaminado todo ser humano. Más allá de una angustia personal ante la muerte, todo hombre o mujer de avivar su camino, en prepararse para afrontarla naturalmente y espiritualmente, así como la oruga logra una metamorfosis para convertirse en una mariposa, pues en el hombre al ocurrir la muerte
ocurre una especie de metamorfosis a la cual pues es inevitable, por tanto, debe prepararse para afrontarla de la mejor manera, que es una plenitud humana y personal. Digamos que la filosofía y la ciencia terminan con la muerte del ser humano. He aquí la última frase de Sócrates. Pero ya es hora de irse, yo a la muerte, vosotros a la vida. Quien después de nosotros se encamine hacia un estado mejor, será desconocido por todos nosotros. Y lo que más cerca podemos encontrar para explicar estas vicisitudes que invaden al ser humano cuando piensa en la trascendencia de la muerte, en el legado que deja, en qué le espera, son las ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Y es que 1 de cada 5 personas que sobrevive a una parada cardíaca asegura haber tenido una de ellas. Realmente es una cifra nada desdeñable de pacientes que durante el tiempo de duración de un coma o de muerte clínica, en el que supuestamente desaparecen todas las señales externas de vida, incluida la conciencia, pues son capaces de narrar luego sus sensaciones y percepciones, aunque no se registre actividad cerebral alguna. Los casos de ECM llevan casi medio siglo documentándose y estudiándose, sobre todo desde los campos de la neurociencia y la psicología, pero aún no se ha logrado encontrar una explicación científica convincente, más allá, claro, de meras conjeturas e hipótesis indemostrables. Cada vez son más los investigadores médicos interesados en este fenómeno, y la literatura sobre el tema llegó a su cenit, digamos, con la publicación en el pasado año de La prueba del cielo, el viaje de un neurocirujano a la vida después de la vida de Zenit. Un libro superventas en el que el neurocirujano Eben Alexander narra su supuesta experiencia en el más allá durante el tiempo que estuvo en este proceso de coma. La autoridad académica del investigador de Harvard no es suficiente como para que sus afirmaciones cierren el debate sobre si una experiencia personal puede ser una prueba científica o no realmente. Para intentar acabar con esta incertidumbre, la Fundación John Templeton, que con base en Filadelfia se describe a sí misma como un catalizador filántropo para la investigación sobre las grandes cuestiones de la vida, financiará con $5 millones una selección de proyectos de investigación sobre las experiencias al borde de la muerte. Es lo que se ha dado en llamar el Proyecto Inmortalidad. Entre los elegidos en el proyecto Inmortalidad destaca Sam Parnia, director de investigación sobre reanimaciones en la Universidad de Nueva York, quien tratará de determinar si las ECM son reales, es decir, discernir si sus causas son físicas o por el contrario parapsicológicas o metafísicas. Para ello, el autor de Everything Dead analizará la actividad cerebral de los pacientes que sufren un paro cardíaco. De este modo tratará de determinar si las conexiones neuronales son susceptibles de provocar una experiencia subjetiva, verse a uno mismo fuera del cuerpo y en tercera persona mientras los médicos tratan de reanimarlo. El estudio tratará de determinar si las conexiones neuronales son susceptibles de provocar una experiencia subjetiva. Digamos que el experimento del investigador norteamericano consiste en proyectar diferentes imágenes y sonidos elegidos al azar en las salas de reanimación de varios hospitales.
Si ese 20% de pacientes en coma que viven una ECM introduce referencias a las imágenes o sonidos proyectados, entonces se podría descartar la hipótesis más extendida sobre este fenómeno, que son simples alucinaciones posteriores a la reanimación. Otras hipótesis más ortodoxas sobre la existencia de las ECM son que están causadas por una anoxia, que es una carencia de oxígeno en el cerebro, por el mal funcionamiento del lóbulo temporal, por alteraciones del sistema límbico, por algún efecto neurotóxico. Sin embargo, realmente el porcentaje de pacientes que sufren estas alteraciones es mayor, es mayor al de los casos de ECM. Un mecanismo de defensa psicológica, digamos. El resto de investigadores que se financiarán en el proyecto de inmortalidad tienen un carisma psicológico y filosófico. Una de ellas tratará de determinar si estas experiencias son capaces de cambiar las creencias religiosas, mientras que otra, más curiosa, procurará responder a la pregunta de por qué creemos en la vida después de la muerte. Uno de los últimos estudios publicados en la revista científica PLOS ONE sobre este asunto se concluye que el cerebro humano recuerda con mayor grado de detalle las experiencias cercanas a la muerte que el resto de vivencias cuando se está despierto. Para Marie Zonard, científica, autora principal de estudio, pues todo se reduce al campo de las sensaciones, por lo que las ECM son solo un producto de la imaginación, muy similares a las alucinaciones. Una afirmación realmente que choca con la tesis de que hay vida después de la muerte, fundamentadas en la existencia de este tipo de fenómenos. La hipótesis que maneja el grupo de investigadores dirigidos por Zonard es que la alteración de los mecanismos fisiológicos, unido, claro está, a los efectos farmacológicos en las conexiones neuronales, generan las condiciones favorables para que se produzcan estos fenómenos. Sería algo así como una alucinación debido al estado de perturbación del cerebro. De hecho, se produce una especie de autoengaño, como si se tratase de un mecanismo de defensa psicológica prácticamente igual al que se activa por las alucinaciones. Pero claro está que ocurra lo que ocurra, tendremos realmente toda la eternidad por comprobarlo. Así que, ¿por qué correr?